pues obviamente la fisioterapia desde mi punto de vista es muy importante como un acompañamiento para los pacientes con enfermedades reumáticas y sobre todo con artritis reumatoide. ¿Por qué? ¿Qué es la fisioterapia? La fisioterapia es una ciencia que parte del conocimiento del cuerpo humano. ¿Qué buscamos nosotros? Mantener, mejorar, recuperar niveles de funcionalidad, es decir, que seamos capaces de hacer cada una de las actividades diarias que nosotros tenemos, ya sea laborales, ya seamos amas de casa, ya seamos si nos han dado una incapacidad, siempre debemos ser funcionales porque eso hace parte de la satisfacción como seres humanos. Buscamos que sean cada vez los pacientes más independientes. Hacemos promoción y prevención de salud, les enseñamos a los pacientes cómo cuidar sus articulaciones y cómo promover que su vida sea cada día mejor. El tratamiento para nosotros en fisioterapia debe ser individual, es el primer criterio y es el más importante, y los primeros que deben ser conscientes que ustedes son seres únicos e irreemplazables y con respuestas muy distintas al que está sentado al lado, aunque todos tengan artritis reumatoide, son ustedes. ¿Por qué? Porque el hábito es de que fulanito hizo, fulanito se tomó, sultanito tomó, se picó la abeja, todas estas cosas que a todas las personas les dicen con frecuencia cuando tienen una enfermedad reumática. Ustedes deben empezar a ver su propio cuerpo, conocerlo, ver qué cosas son buenas para ustedes y qué cosas no. Obviamente, si van a hacer una rehabilitación, con mayor razón deben ser conscientes y aprender qué es lo que su cuerpo asimila bien y qué es lo que no. La artritis es una enfermedad inflamatoria, ya ustedes lo saben, que destruye las articulaciones, que hace un deterioro muscular y esquelético de manera secundaria, o sea, la artritis como tal no daña la parte muscular, pero el hecho de que estén inflamados, adoloridos, los va desacondicionando con frecuencia, la masa muscular se pierde y adoptan posturas inadecuadas que generan que unos músculos trabajen más que otros. Hay en la artritis reumatoidea dolor articular, dolor muscular, un malestar general y la fatiga. Nosotras tenemos en cuenta eso para la rehabilitación. Esas cositas hacen que sea distinta el proceso de recuperación. Los objetivos en fisioterapia, el primero, el más importante, disminuir dolor e inflamación, porque si tenemos dolor o inflamación no vamos a tolerar ninguna actividad física. Mejorar y mantener la movilidad articular y la función de la articulación, recuperar la fuerza y la flexibilidad en la medida de lo que sea posible. Prevenir las deformidades y evitar las incapacidades mayores. Eso creo que se los he dicho muchas veces. Parte de que ustedes sean conscientes de su individualidad es reconocer qué deformidades están instaurando y generar habilidades de automanejo para que sean siempre lo más independientes posibles. A pesar de que las familias son súper acompañantes en algunas ocasiones, en otras ocasiones no, hay que siempre promover que los pacientes sean independientes. Tenemos dos etapas de la enfermedad. Una etapa aguda, que es de inicio súbito, que tienen mucho dolor, la inflamación es severa, la limitación también, es esa etapa cuando normalmente inicia la enfermedad o cuando reinicia, cuando ha estado un tiempo en remisión y vuelve y se activa. En esta etapa nosotros encontramos los pacientes tan adoloridos que a veces no toleran el roce de una sábana, ni que los miren, como dicen ellos, realmente no logran ni siquiera esto. En esta etapa nosotros tenemos unos objetivos claros y la terapia es normalmente la que llamamos sedativa. Sedar, o sea, quitar el dolor, mejor dicho, consentirlos. En esta etapa nosotros trabajamos movilizaciones pasivas, es decir, que las hace el terapeuta, el uso de medios físicos, el frío y el calor, la electroterapia, que es la corriente, que lo que hace es un bloqueo de dolor y una relajación a nivel muscular. Y lo que buscamos es evitar deformidades. En la medida en que nosotros logremos movilizar las articulaciones, vamos a mantener mejor su condición y mantener los arcos de movimiento. ¿Qué son las movilizaciones pasivas? Son movilizaciones que hace el terapeuta a tolerancia del paciente. Yo normalmente las acompaño siempre de masaje. Deben ser muy suaves, deben ser lentas, acompañadas de masaje y manteniendo la alineación corporal, porque la deformidad es una pérdida de la alineación corporal normal. Las articulaciones se desvían hacia un lado o hacia el otro perdiendo esto. A tolerancia del paciente, el nivel de dolor es lo más importante, o sea que no debe generar dolor. Y cuando a veces es tan severo el dolor, digamos, de la mano, lo que nosotros hacemos es trabajar las vecinas. Trabajamos la muñeca, el codo, las articulaciones que están bien para que el paciente no se desacondicione tanto. Crioterapia, los efectos del frío
son vasoconstricción, cierra los vasos, lo cual nos ayuda en una etapa aguda, pero a veces el paciente no lo tolera. Incluso psicológicamente a veces tienen un rechazo total al frío porque en ocasiones el frío duele. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si el paciente está dolorido, con sus articulaciones inflamadas, con todo el malestar que le puede generar la enfermedad, pues obligarlos a tolerar el frío pues es un poquito, tal vez no, porque la idea de la terapia es darle bienestar. A tolerancia del paciente se pierde la sensibilidad con el frío, o sea que el hielo puede quemar. Lo usamos de diferentes maneras, ya sea yo lo uso con cubitos de hielo y hago masaje de una vez para ayudar a drenar. Se puede colocar con los paquetes calientes, bolsas de hielo, bueno, hay una infinidad de cosas. Normalmente lo colocamos 5 minutos. Trabajamos, si es miembros superiores, mano, muñeca, codo, incluso hasta cuello cuando es el trabajo de mano. El calor húmedo se usa en la etapa aguda cuando hay intolerancia al frío. Se usan paquetes o parafina o terapia en el agua. Y básicamente se utiliza aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Los ejercicios isométricos, esto quedó como raro, pero ahí dice isométricos, son ejercicios que normalmente se usan para mantener el tono y la masa muscular. Nosotros lo que hacemos es una contracción del músculo sin que haya un desplazamiento articular, o sea, no hay ninguna carga sobre la articulación. El simple hecho, por ejemplo, de contraer el abdomen o de cuando estén acostados apretar la pierna y se contrae el cuádriceps, no hay un desplazamiento, por lo tanto no hay dolor y la articulación sí mantiene un poquito su condición muscular. Todo esto siempre, sobre todo en la etapa aguda, debe ir acompañado de masaje. Es un masaje suave que debe ir en dirección de las fibras y que no debe generarles dolor. La etapa crónica, ¿cuál es? La etapa crónica es ya cuando no hay tanta inflamación, cuando el medicamento ya, gracias a Dios, funcionó, los pacientes no tienen tanto dolor, a veces se presenta el dolor de manera ocasional con las actividades, pero aquí tenemos que tener en cuenta que ya hay unas articulaciones que tuvieron un daño, que ya hay un deterioro articular, ya hay unas deformidades que tenemos que identificar. En mano, por ejemplo, se hace normalmente la deformidad de cuello de cisne, en otros pacientes se hace la de botonera, en algunos pacientes se hacen las dos deformidades, aunque sea un solo paciente. Entonces, nosotros como pacientes, teniendo la responsabilidad y la conciencia, obviamente el terapeuta le ayuda, lo primero que hay que hacer es ver cómo se está deformando la articulación. Cuando identificamos cómo se está deformando, después pensamos, si se está deformando de una manera, hay unos músculos más cortos y otros que están más largos, unos que están trabajando y otros que se aperezaron. Eso es lo importante de identificarse. Yo sé que no es fácil uno mirarse y decir, ay, no, me estoy deformando. Y no es que yo quiera ser cruel y que sean muy conscientes de la enfermedad, pero es conocer su cuerpo y ver cómo lo pueden ayudar. Hay pérdidas de arco de movimiento, obvio hay pérdida de fuerza y obvio hay pérdida de masa. Eso lo tenemos que tener conciencia porque aunque ustedes estén sin dolor, no están en las mismas condiciones de antes de la enfermedad para realizar los ejercicios. ¿Qué buscamos? Recuperar todo. Fuerza, movilidad articular, flexibilidad, funcionalidad, autonomía. Educar al paciente para que si sabe que lo que se le afectó fue su rodilla, trate de caminar con un bastón o trate de caminar correctamente, cómo debe subir y cómo debe bajar las escaleras, cómo puede cuidar su pie, que hoy vamos a hablar de pie por primera vez en el encuentro de pacientes, para que haga un ahorro articular. Y educar a la familia, porque la familia hace parte del entorno diario. La familia, yo siempre digo que normalmente tiene como dos perfiles. El perfil que sobreprotege al paciente y no lo dejan ni respirar porque pobrecito tiene artritis y no suba, no baje, no respiren, yo le doy de comer, yo lo he visto, y eso a veces no es tan bueno. Y el perfil de que a veces dice, no, tiene que luchar, hágale usted solo, usted puede, no, ¿cómo se va a dejar? ¿Sí? Entonces tenemos que buscar, ambos tienen la misma intención, que es ayudar a su familiar, ambos tienen el cariño y la intención de colaborar. Si la familia tiene la capacidad de saber qué es lo mejor para la persona que está enferma, lo va a poder ayudar de la manera adecuada y va a saber qué va a poder hacer, qué no y cómo lo puede hacer de una forma en que no se lastime. Medios físicos, frío, calor, la parafina, que creo que si alguno de ustedes ha hecho terapia en mano lo ha incluido, es un guante que se mete en un tanque de parafina. Yo les he dicho que por favor tengan cuidado porque no es en el salón de belleza, que es una delicia, que salen las manos suaves. Hay que acompañarlo siempre de masaje y de drenaje porque la parafina es calor localizado, porque involucra todas las articulaciones pequeñas
alrededor, eso hace que sea un poquito más específico, pero debe ir acompañado de masaje para poderlo drenar, para drenar las arcosas que están acumuladas, o si no los pacientes pueden tener, después de la parafina, una reacción inflamatoria. ¿Qué hace el calor? El calor aumenta la permeabilidad, el calor disminuye las adherencias de los tejidos, aumenta la circulación, relaja el músculo, por eso siempre que vayan a hacer ejercicio, siempre deben colocarse calor antes, por lo menos 15 o 20 minutos. Prepara para el ejercicio, usamos parafinas o paquete, lo que haya, o el platoncito con agüita tibia. Electroterapia, tenemos corrientes, que normalmente la que usamos es la de baja frecuencia, que es para disminuir el dolor. El ultrasonido, que es ese aparatico que normalmente cuando se lo ponen lo sienten helado y todos los pacientes dicen, eso frío otra vez, ¿para qué? Es una onda que penetra, da calor profundo y obvio tiene todos los efectos del calor, o sea, aumenta la circulación, la permeabilidad, todo este tipo de cosas. Los ejercicios disminuyen la rigidez, disminuyen el dolor, evitan las deformidades, porque el músculo es el único que puede darle un poquito de control al movimiento, y buscamos un balance muscular. Si están fuertes los músculos de adelante, los de atrás y los de los lados, el cuerpo se mantiene lo más alineado posible, que es nuestro objetivo, para que el paciente sea muy funcional. Precauciones, no se sobrecarga ninguna articulación, no se fatigan las articulaciones, las sesiones deben ser cortas, en ejercicio sobre todo debe ser corto, se va al ritmo del paciente, deben trabajar hasta antes del cansancio, y ningún ejercicio debe generarles dolor. Los periodos de reposo entre ejercicio y ejercicio, es decir, que si hacemos un ejercicio, por ejemplo, para esta musculatura intrínseca de mano, que si ven que es una paciente que tiene las manos con la pérdida de la alineación muy marcada, pero que el terapeuta lo que hace es estabilizarla de tal forma de que parezca una mano completamente recta. Trabajamos este dedo, después trabajamos este y este, así esta musculatura tiene el tiempo de descansar, y trabajamos incluso la otra mano para volver a la mano derecha, izquierda, derecha, izquierda. Reposo entre ejercicio y ejercicio, reposo entre sesiones de terapia como tal. Las maniobras deben ser muy lentas porque la velocidad del ejercicio permite que el paciente controle el movimiento. Trabajamos en arcos antes del dolor, las resistencias son mínimas o ninguna, y cuando empezamos resistencias empezamos con las más suaves, que en terapia se utiliza bandas, pelotas, todo esto, pero todo va en el mismo orden, amarillo, rojo, verde, azul, gris y negro, que es así, espero que no lo hagan nunca. Nunca se genera presión sobre las articulaciones, hay un dolor que es el dolor típico de la artritis, que ustedes lo conocen claramente, y hay un dolor que en ocasiones cuando hacen ejercicio es como una presión sobre la articulación que sienten como si se fuera a estallar, y no se debe hacer, por ejemplo, masaje con presión sobre esas articulaciones. Esas dos cosas no las deben tolerar. Y deben tener muy claro los objetivos, para qué están haciendo este ejercicio, qué deformidad quieren contrarrestar, y ustedes necesitan la musculatura para una actividad que es la que ustedes hacen normalmente, entonces traten de fortalecer los músculos que requieren para esas actividades. Según las deformidades, es lo que les decía, esta es la misma paciente, creo que opción 1, opción 2, ¿cuál es la correcta? Claramente la 2. Lo único que hicimos no fue magia, es la misma mano, es alinear la articulación. Esta es la mano de la terapeuta, o sea yo, y alineamos la articulación de tal forma de que la muñeca esté completamente recta y colocamos los dedos rectos, porque si nosotros seguimos haciendo el ejercicio de esta forma, estamos fortaleciendo los músculos de aquí, o sea que se va a desviar más hacia ese lado, y los dedos también al colocarlos mal también aumentamos la deformidad. ¿Ok? Muchas gracias.